Mientras la mañana se abre paso con una claridad engañosa sobre los jardines de la promesa, el aire está cargado de una tensión que nadie consigue nombrar, pero que todos sienten como un peso en el pecho. Nada parece fuera de lugar a simple vista, y sin embargo, cada gesto contiene una fisura, cada silencio arrastra una sospecha que amenaza con romper la calma aparente. Jacobo camina de un lado a otro con una inquietud que no logra disimular. La imagen de Martina besando a otro hombre se le ha instalado en la mente como una herida abierta, una escena que vuelve una y otra vez sin pedir permiso. No es solo el beso lo que lo atormenta, sino el muro de silencio que ella ha levantado desde entonces, una barrera que lo deja fuera y que alimenta su ira con cada negativa. Ese silencio de Martina no es casual ni inocente, es una elección consciente, casi una provocación, que Jacobo interpreta como una traición doble, al compromiso que comparten y a la confianza que él creía inquebrantable. Cuanto más insiste, más se cierra ella, y esa distancia se convierte en un abismo donde Jacobo empieza a perder el control de sus propios impulsos. Por eso, la decisión de acudir a Adriano no nace de la calma ni de la reflexión, sino de una urgencia visceral. Jacobo necesita respuestas inmediatas, certezas que le permitan recomponer el orgullo herido y, quizá, salvar lo que aún queda de su relación. Adriano siempre ha sido su apoyo, el amigo leal al que acudir cuando las dudas amenazan con devorarlo todo. Sin embargo, al otro lado de esa petición aparentemente simple se esconde un conflicto mucho más profundo. Adriano recibe a Jacobo con una serenidad forzada, consciente de que cada palabra que pronuncie puede convertirse en un error irreversible. Fue él quien besó a Martina, él quien dejó escapar un sentimiento que llevaba tiempo gestándose en silencio, y ahora ese pasado reciente se vuelve una trampa de la que no sabe cómo salir. La mirada de Adriano traiciona una lucha interna constante. Por un lado, la lealtad a Jacobo, construida durante años de amistad y confidencias compartidas. Por otro, la verdad de un deseo que no puede negar y que lo empuja a proteger a Martina, incluso a costa de mentir. Fingir que ayuda a Jacobo se convierte en la única salida posible, aunque sepa que ese engaño puede destruirlos a todos cuando salga a la luz. Mientras tanto, en otro extremo de la finca, Ángela se prepara para una nueva batalla que no se libra con palabras alzadas ni gestos bruscos, sino con miradas escrutadoras y diagnósticos que pueden marcar su destino. El psiquiatra contratado por Lorenzo vuelve a la promesa para una segunda sesión, y la joven siente que cada minuto que pasa la acerca más a una jaula invisible de la que no sabe si podrá escapar. Ángela entra en la consulta con el corazón acelerado, decidida a no dejarse vencer. Ha pensado cada frase, cada argumento, con la esperanza de que el profesional que tiene delante logre ver más allá de la versión cuidadosamente construida por Lorenzo. No habla solo por sí misma, sino por la necesidad urgente de recuperar el control de su propia vida. Con voz firme, aunque cargada de una emoción que amenaza con desbordarse, Ángela describe la manipulación constante a la que se siente sometida. Habla de la presión, del miedo, de esa sensación de estar perdiendo la cordura no porque esté enferma, sino porque otros desean convencerla de que lo está. En el fondo, se plantea incluso la posibilidad de fingir una locura que no siente, como último recurso para escapar del matrimonio que la asfixia. El psiquiatra escucha, toma notas, observa cada gesto con una atención que resulta inquietante. Ángela no sabe si está siendo comprendida o evaluada como una pieza más del plan de Lorenzo. Cada segundo de silencio se vuelve insoportable, y la duda de si sus palabras lograrán algún efecto real la carcome por dentro. Curro, ajeno a los detalles exactos de la sesión pero no a su gravedad, se mueve inquieto por los pasillos de la promesa. La preocupación por Ángela le pesa como una deuda imposible de saldar. En su memoria resurge el recuerdo de su madre, una mujer que también fue empujada al límite por Lorenzo, hasta que la desesperación la condujo a un final trágico. Ese pasado no es solo un recuerdo doloroso, sino una advertencia constante. Curro teme que la historia se repita, que Ángela siga el mismo camino sin que nadie pueda detenerlo. Por eso decide ir a verla, comprobar con sus propios ojos cómo se encuentra, ofrecerle al menos una presencia amiga en medio del aislamiento al que la están sometiendo. Pero su intento de acercamiento se ve truncado de forma abrupta. Cuando llega a la habitación de Ángela, se encuentra con Leocadia, firme y decidida, como una guardiana que protege algo que considera de su propiedad. Sin rodeos, le impide el paso, dejando claro que no permitirá más visitas no autorizadas a su hija. La tensión entre ambos es inmediata y palpable.
Curro intenta razonar, explicar que su preocupación es genuina, que solo quiere asegurarse de que Ángela está bien. Leocadia, sin embargo, no cede ni un centímetro. Su mirada es fría, calculadora, y en ella se refleja una determinación que no admite réplica. Para ella, la presencia de Curro es una amenaza que debe ser neutralizada. Esa prohibición no solo hiere a Curro, sino que refuerza su miedo. Si Leocadia se ve obligada a actuar con tanta dureza, es porque algo más se está gestando en las sombras. Y mientras él se ve forzado a retirarse, la sensación de impotencia se instala en su pecho con una fuerza devastadora. En paralelo, la guerra silenciosa entre Manuel y Leocadia da un giro decisivo. Manuel ya intuía que su decisión de licenciar el motor de avión no quedaría sin consecuencias, pero la magnitud del golpe lo sorprende incluso a él. Una tras otra, las empresas interesadas en la licencia comienzan a retirarse de las negociaciones, dejando el proyecto al borde del colapso. No hace falta ser un experto para entender lo que está ocurriendo. Manuel reconoce la firma invisible de Leocadia en cada cancelación, en cada excusa vaga que recibe. Es una represalia clara, una advertencia de que desafiarla tiene un precio alto y que ella está dispuesta a cobrárselo sin piedad. La rabia de Manuel no tarda en aflorar. Durante semanas ha intentado actuar con cautela, proteger a sus empleados y evitar que el conflicto personal se traduzca en daños colaterales. Pero ahora comprende que esa prudencia no ha servido de nada. Leocadia no busca un compromiso ni una tregua, quiere destruirlo. Harto de maniobras encubiertas, Manuel toma una decisión drástica. Llama a don Luis y le comunica su intención de romper el acuerdo. Sabe que esta acción puede perjudicar al ensamblador y a otras personas que nada tienen que ver con la disputa, pero siente que no le queda alternativa si quiere cortar de raíz la influencia de don Lisandro y de Leocadia sobre su negocio. Esa llamada no es solo un acto empresarial, sino un gesto simbólico. Manuel deja claro que ya no está dispuesto a jugar a la defensiva. Si ha de perderlo todo, lo hará luchando, sin esconderse ni aceptar humillaciones silenciosas. En su interior, la derrota inicial se transforma en una determinación feroz que marca el inicio de su contraataque. Lejos de los despachos y las intrigas de poder, en la zona de servicio se vive un drama más íntimo, pero no menos devastador. Samuel, con el peso del fracaso reflejado en el rostro, anuncia el cierre del refugio. Las palabras salen de su boca con dificultad, como si cada una arrancara un trozo de su fe. El sacerdote es plenamente consciente de lo que esa decisión implica. No se trata solo de un edificio que cierra, sino de decenas de vidas que quedan a la deriva, personas que dependen de ese lugar para sobrevivir. La responsabilidad moral lo aplasta, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel se permite derrumbarse. Petra presencia ese colapso con una mezcla de dureza y compasión. Acostumbrada a resistir, intenta animarlo, recordarle que rendirse no es una opción, que siempre existe alguna salida, por pequeña que parezca. Sus palabras son firmes, pero incluso ella percibe que las alternativas se agotan rápidamente. A pesar de los intentos de Petra por infundirle esperanza, la realidad se impone con crudeza. Los recursos no alcanzan, las ayudas han desaparecido y el refugio se queda sin respaldo. Samuel escucha, asiente, pero en su interior siente que el suelo se desmorona bajo sus pies, dejándolo sin fuerzas para seguir luchando. En medio de este clima de pérdidas y tensiones, Teresa decide abrir su corazón a Petra con una confesión que la ha tenido en vilo. Le habla del beso con Cristóbal, de la confusión que ese gesto ha despertado en ella, de una emoción inesperada que no sabe cómo gestionar. Teresa no se limita a relatar un hecho, sino que expone lo que significó para ella, el modo en que ese instante alteró su equilibrio interior. No es una simple anécdota, sino el inicio de un sentimiento que la asusta y la atrae a partes iguales. Petra escucha con atención, consciente de la delicadeza de la situación y de las implicaciones que puede tener. Como si no bastaran los conflictos ya abiertos, Simona y Candela continúan tramando algo a espaldas de todos. Con una excusa cuidadosamente elaborada, logran que Teresa les permita ausentarse durante un rato. Su salida despierta sospechas, pero nadie consigue descifrar aún el verdadero propósito de ese movimiento clandestino. Cada paso que dan parece formar parte de un plan mayor, uno que podría alterar el equilibrio precario de la promesa si llegara a descubrirse. Por ahora, el misterio se mantiene intacto, alimentando rumores y expectativas que crecen en silencio. Así, el capítulo avanza entre decisiones límite y emociones contenidas,
con la certeza de que nada volverá a ser igual. Manuel ha perdido su negocio, pero ha ganado una determinación nueva. Jacobo se adentra en un terreno peligroso en busca de la verdad. Ángela lucha por su cordura y su libertad, y en cada rincón de la promesa, la sensación de que se avecina una tormenta mayor se vuelve imposible de ignorar. Al cabo de un momento, el eco de las decisiones tomadas empieza a resonar con más fuerza en cada estancia de la promesa, como si la casa misma acusara el golpe de tantas voluntades enfrentadas. Jacobo no tarda en volver a pensar en Adriano, en esa promesa ambigua de ayuda que ha recibido y que, lejos de tranquilizarlo, alimenta una inquietud más profunda. Hay algo en la actitud de su amigo que no encaja, un leve titubeo en la mirada, una cautela excesiva que despierta sospechas que Jacobo no quiere admitir, pero tampoco puede ignorar. Jacobo repasa mentalmente cada palabra intercambiada con Adriano, buscando grietas, señales, indicios de una verdad que se le escapa. Se convence de que no puede quedarse de brazos cruzados, de que debe presionar un poco más, aunque eso implique tensar una amistad que hasta ahora creía sólida. La rabia se mezcla con el miedo a quedar en ridículo, a descubrir que ha sido el último en enterarse de algo que todos sabían menos él. Por su parte, Adriano vive atrapado en una vigilancia constante de sí mismo. Cada gesto, cada frase que pronuncia frente a Jacobo es calculada con un cuidado casi obsesivo. Sabe que basta un desliz para que todo se derrumbe, para que la verdad salga a la luz con una violencia imposible de contener. Fingir que investiga se convierte en un juego peligroso, uno que exige mentiras cada vez más elaboradas y una frialdad que no le resulta natural. Mientras Adriano intenta sostener esa doble vida, Martina guarda silencio, un silencio que no nace de la indiferencia, sino de una lucha interna feroz. Sabe que hablar significaría herir a alguien de forma irreversible, que cualquier confesión desencadenaría una cadena de consecuencias que aún no se siente capaz de asumir. Así, opta por callar, aunque ese mutismo la aísle y la convierta en el centro de un conflicto que no deja de crecer. Justo en ese instante, Ángela sale de la consulta del psiquiatra con el cuerpo tenso y el ánimo exhausto. La sesión ha sido más dura de lo que esperaba, no por las preguntas en sí, sino por la sensación persistente de no haber sido escuchada del todo. El profesional ha mantenido una distancia clínica que le resulta inquietante, como si cada una de sus palabras fuese analizada bajo un prisma que no controla. Ángela se pregunta si ha cometido un error al mostrarse tan directa, al exponer sin filtros su miedo a Lorenzo y su rechazo al matrimonio impuesto. Una parte de ella teme que esa franqueza sea utilizada en su contra, reinterpretada como un síntoma más de inestabilidad. La idea de fingir locura, que antes parecía una salida desesperada, comienza a adquirir matices más oscuros y peligrosos. Curro, al enterarse de que Leocadia le ha prohibido ver a Ángela, siente cómo la impotencia se transforma en ira contenida. No es solo la prohibición en sí, sino el modo autoritario en que ha sido impuesta, como si sus sentimientos y su preocupación no tuvieran ningún valor. Se siente expulsado de una vida que, en el fondo, considera suya también. Esa frustración lo lleva a revivir con mayor intensidad los recuerdos de su madre. Las escenas de dolor, las humillaciones silenciosas, la soledad que la rodeó hasta el final regresan con una claridad que le oprime el pecho. Curro no puede evitar pensar que está fallando a Ángela del mismo modo que otros fallaron entonces, y esa culpa anticipada lo empuja a buscar alternativas, aunque todavía no sepa cuáles. Precisamente en ese contexto, Leocadia se mueve con una seguridad que contrasta con la agitación del resto. Para ella, cada paso está calculado, cada decisión responde a un plan mayor que no admite improvisaciones. Impedir el acceso de Curro a Ángela no es un gesto impulsivo, sino una medida estratégica destinada a aislarla, a reducir las influencias externas que puedan debilitar el control que ejerce sobre su hija. A su vez, Manuel enfrenta las consecuencias inmediatas del boicot con una mezcla de incredulidad y furia. Las llamadas que recibe confirman una realidad que ya no puede negar. Su negocio se desmorona a una velocidad vertiginosa. Los empleados lo miran en busca de respuestas, de una señal que indique que todo tiene solución, pero Manuel aún no sabe qué decirles. Ese mismo día, recorre el taller con una sensación amarga. Cada máquina, cada plano, cada proyecto inacabado le recuerda el esfuerzo invertido y el futuro que ahora parece escaparse de sus manos. La certeza de que Leocadia está detrás de todo lo empuja a abandonar cualquier atisbo de diplomacia. Ya no se trata solo de proteger una empresa,
sino de defender su dignidad frente a una agresión directa. La decisión de romper el acuerdo con don Luis no le resulta sencilla. Manuel es consciente de las implicaciones humanas y económicas que conlleva, pero también entiende que mantenerlo significaría aceptar un chantaje encubierto. Al comunicar su postura, siente una mezcla de alivio y vértigo, como quien se lanza al vacío sabiendo que no hay marcha atrás. Mientras tanto, en la zona de servicio, el ambiente es denso y cargado de preocupación. Samuel permanece encerrado en sus pensamientos, repasando una y otra vez las escenas del anuncio del cierre del refugio. Las miradas de quienes dependen de él lo persiguen incluso cuando está solo, como un recordatorio constante de su fracaso. Petra intenta mantenerse firme, pero incluso ella percibe que la situación supera su capacidad de reacción. Animar a Samuel se vuelve una tarea cada vez más difícil cuando la realidad ofrece tan pocos motivos para la esperanza. Aún así, no está dispuesta a dejarlo caer, convencida de que rendirse sería traicionar no solo a quienes necesitan el refugio, sino también a los principios que siempre ha defendido. En medio de este clima de tensión, Teresa continúa reflexionando sobre su confesión. El beso con Cristóbal ha abierto una puerta que no sabe si debería cruzar, y la incertidumbre la mantiene en vilo. Espera una respuesta de Petra, un consejo que la ayude a ordenar sentimientos que hasta hace poco creía inexistentes. Petra, por su parte, mide cada palabra antes de hablar. Sabe que una orientación equivocada puede empujar a Teresa a un terreno del que luego resulte difícil salir. Su silencio inicial no es indiferencia, sino prudencia, una forma de ganar tiempo antes de intervenir en una historia que apenas comienza a escribirse. Unas horas más tarde, la ausencia prolongada de Simona y Candela empieza a llamar la atención. Su excusa, aunque bien construida, no termina de convencer a todos, y algunos murmullos recorren la cocina. Hay quienes intuyen que no se trata de un simple recado, sino de algo más arriesgado, algo que podría tener repercusiones importantes si se descubre. Ese mismo día, Manuel recibe nuevas confirmaciones del aislamiento al que Leocadia lo está sometiendo. Los mensajes de antiguos socios se vuelven evasivos, y el cerco se estrecha con una eficacia que demuestra el alcance del poder de su enemiga. Lejos de amedrentarlo, esta evidencia refuerza su determinación de pasar definitivamente al ataque. Así, mientras el sol comienza a ocultarse tras los muros de la promesa, cada personaje se enfrenta a sus propios fantasmas y decisiones pendientes. La calma aparente de la tarde es solo un espejismo que esconde una red de conflictos cada vez más intrincados, anunciando que lo peor aún está por llegar y que nadie saldrá indemne de la tormenta que se avecina. Precisamente en ese instante en que la tensión parece haber alcanzado un punto de no retorno, la promesa se sumerge en una calma engañosa, una de esas pausas que preceden a los grandes estallidos. Manuel permanece solo en su despacho, rodeado de papeles que ya no representan oportunidades, sino pérdidas. Cada contrato roto es una afrenta personal, una prueba más de que Leocadia no piensa detenerse hasta verlo completamente derrotado. La rabia inicial da paso a una reflexión más fría. Manuel comprende que seguir reaccionando a los movimientos de su enemiga solo lo mantendrá a la defensiva, siempre un paso por detrás. Esa certeza lo obliga a replantear su estrategia, a pensar no solo en cómo sobrevivir al golpe, sino en cómo devolverlo con la misma contundencia. Por primera vez, se permite considerar acciones que antes habría descartado por escrúpulos o por prudencia. Esa transformación interna no es repentina, sino el resultado de una acumulación de frustraciones. Manuel recuerda cada advertencia ignorada, cada concesión hecha en nombre de la paz, y siente que todas han sido interpretadas como signos de debilidad. Ahora, la idea de pasar al ataque se convierte en una necesidad casi visceral, una forma de recuperar el control de su destino. Mientras tanto, Leocadia observa los efectos de su maniobra con una satisfacción apenas disimulada. Para ella, el retroceso de las empresas interesadas en la licencia del motor es la confirmación de que su influencia sigue intacta. No se trata solo de ganar una batalla económica, sino de reafirmar su autoridad, de dejar claro que desafiarla tiene consecuencias inmediatas y dolorosas. Sin embargo, incluso en su aparente victoria, Leocadia no baja la guardia. Sabe que Manuel no es un rival cualquiera y que su silencio puede ser más peligroso que cualquier protesta abierta. Por eso refuerza su control, se asegura de que cada puerta permanezca cerrada y de que ninguna grieta permita a su enemigo reorganizarse con facilidad. En otro rincón de la finca, Ángela se encierra en su habitación tras la sesión con el psiquiatra,
intentando recomponer sus pensamientos. La sensación de estar atrapada se intensifica, y el eco de las preguntas clínicas resuena en su mente como un interrogatorio interminable. No sabe si ha logrado sembrar la duda suficiente en el médico o si, por el contrario, ha reforzado la narrativa que Lorenzo desea imponer. El miedo a perder su autonomía se mezcla con una determinación creciente. Ángela empieza a aceptar que fingir locura no es solo una idea abstracta, sino una posibilidad real que podría brindarle un margen de maniobra. Esa conclusión la asusta tanto como la alivia, porque implica cruzar una línea peligrosa de la que tal vez no pueda regresar. Curro, incapaz de permanecer pasivo, busca la manera de mantenerse cerca pese a la prohibición. Aunque Leocadia le ha cerrado el paso, él se niega a desaparecer de la vida de Ángela. Desde la distancia, intenta vigilar, informarse, cualquier cosa que le permita anticipar un nuevo movimiento de Lorenzo o de su aliada. Esa vigilancia silenciosa lo desgasta, pero también lo mantiene alerta. Curro sabe que la historia de su madre es una herida abierta que no puede repetirse, y esa convicción se convierte en su principal motor. Incluso cuando la desesperanza amenaza con paralizarlo, el recuerdo de ese pasado trágico lo impulsa a seguir adelante. Al mismo tiempo, en la zona de servicio, la crisis del refugio alcanza un punto crítico. Samuel, agotado emocionalmente, comienza a cuestionarse su propia vocación. Por primera vez, duda de su capacidad para sostener el peso de tantas vidas dependientes de él. La idea de haber fallado a quienes confiaron en su ayuda lo persigue como una sombra. Petra, al verlo tan abatido, adopta un tono más directo. Le recuerda que su valor no se mide solo por los resultados, sino por la intención y el compromiso que siempre ha demostrado. Sus palabras no borran el problema, pero sí consiguen frenar, al menos por un momento, el torrente de autocrítica que amenaza con hundirlo por completo. Esa conversación deja en el aire una pregunta inquietante. Si el refugio cierra, ¿qué será de las personas que dependen de él? Samuel no tiene respuesta, y esa ausencia de soluciones concretas se convierte en un silencio pesado que ambos comparten, conscientes de que el tiempo juega en su contra. Mientras tanto, Teresa sigue atrapada en sus pensamientos, reviviendo una y otra vez el instante del beso con Cristóbal. No es solo la sorpresa del gesto, sino la intensidad de lo que despertó en ella lo que la mantiene desvelada. Empieza a cuestionar certezas que creía firmes, a preguntarse si ha estado ignorando una parte de sí misma por miedo a las consecuencias. Petra, que observa esa inquietud, se debate entre aconsejar prudencia o animarla a escuchar sus sentimientos. Conoce bien el peso de las decisiones tomadas sin reflexión, pero también el daño que provoca reprimir emociones auténticas. Esa dualidad la lleva a posponer una respuesta clara, consciente de que cualquier dirección que indique marcará profundamente el camino de Teresa. A su vez, el misterio que rodea a Simona y Candela se intensifica. Su ausencia prolongada no pasa desapercibida, y algunos empiezan a sospechar que están involucradas en algo más serio de lo que aparentan. Cada minuto que pasa aumenta la curiosidad y la inquietud, creando una expectación que amenaza con explotar en cualquier momento. En paralelo, Manuel recibe un último mensaje que confirma la magnitud del boicot. Con esa prueba definitiva en sus manos, la duda se disipa por completo. Ya no hay margen para interpretaciones benevolentes ni para intentos de conciliación. Leocadia ha declarado la guerra, y él está dispuesto a responder. Esa determinación se refleja en un cambio palpable en su actitud. Manuel deja atrás la cautela y empieza a pensar como alguien que no tiene nada que perder. Esa mentalidad, tan peligrosa como poderosa, marca el inicio de una nueva fase del conflicto, una en la que las consecuencias serán más visibles y, probablemente, más devastadoras. Así, al caer la noche, la promesa se encuentra suspendida en un equilibrio frágil. Las luces encendidas en cada habitación no logran disipar las sombras que se ciernen sobre sus habitantes. Todos intuyen que los acontecimientos están a punto de acelerarse y que las decisiones tomadas hasta ahora solo han sido el preludio de enfrentamientos mucho más profundos. Ese mismo día, cuando la noche comienza a asentarse sobre la promesa con una quietud casi opresiva, las consecuencias de cada decisión empiezan a hacerse visibles con una claridad dolorosa. Manuel permanece despierto, incapaz de conciliar el sueño, repasando mentalmente cada paso que lo ha llevado hasta ese punto en el que ya no queda espacio para la duda ni para la marcha atrás. La pérdida del negocio no es solo un golpe económico, sino una herida profunda a su identidad. Manuel siempre había creído en el trabajo como forma de independencia y de futuro,
y ahora siente que Leocadia le ha arrebatado algo más que contratos. Le ha robado la posibilidad de decidir sin miedo. Esa certeza lo llena de una ira fría, silenciosa, que se va transformando en determinación. En otra ala de la casa, Leocadia se mueve con la serenidad de quien cree haber ganado la partida. Cada orden dada, cada puerta cerrada, refuerza su sensación de control absoluto. Aislando a Ángela, presionando a Manuel, imponiendo límites a Curro, construye un tablero donde todas las piezas parecen responder únicamente a su voluntad. Sin embargo, incluso ella percibe una inquietud que no logra ignorar del todo. Sabe que Manuel, herido y acorralado, puede convertirse en un enemigo más peligroso que cuando aún tenía algo que perder. Esa intuición la lleva a extremar la vigilancia, a asegurarse de que ninguna información sensible circule sin su conocimiento. Ángela, por su parte, vive ese aislamiento como una forma de castigo encubierto. En su habitación, el silencio se vuelve ensordecedor, y cada minuto que pasa aumenta la sensación de estar siendo observada, evaluada, juzgada. La visita del psiquiatra ha dejado más preguntas que respuestas, y el temor a un diagnóstico desfavorable se instala con fuerza en su mente. La joven repasa una y otra vez sus palabras durante la sesión, preguntándose si ha dicho demasiado o demasiado poco. El recuerdo de la mirada impasible del médico la persigue, alimentando la sospecha de que su destino podría estar ya decidido por otros. Esa idea refuerza su convicción de que fingir locura podría ser la única forma de escapar del control de Lorenzo. Curro, desde la distancia, siente cómo esa barrera impuesta por Leocadia se convierte en una amenaza real. La imposibilidad de ver a Ángela lo consume, y la sensación de estar repitiendo la historia de su madre lo llena de una angustia casi física. Sabe que cada día que pasa sin intervenir aumenta el riesgo de un desenlace irreversible. Esa preocupación lo empuja a replantearse su papel dentro de la promesa. Curro comprende que ya no basta con observar ni con advertir. Tarde o temprano tendrá que desafiar abiertamente las órdenes de Leocadia si quiere proteger a Ángela. Esa idea lo aterra, pero también le devuelve un propósito que creía perdido. Mientras tanto, en la zona de servicio, la crisis del refugio se vuelve más tangible. Samuel se enfrenta al silencio de los pasillos, a la ausencia de las voces que solían llenarlo de vida. Cada rincón vacío es un recordatorio del fracaso que siente cargar sobre sus hombros, una culpa que amenaza con quebrar su fe. Petra intenta mantenerse firme, pero incluso ella empieza a mostrar signos de cansancio. Ha visto demasiadas derrotas para creer en soluciones milagrosas, y aún así se niega a aceptar que todo esté perdido. Su apoyo a Samuel no es solo un gesto de lealtad, sino una forma de resistir frente a un sistema que parece empeñado en aplastar a los más vulnerables. En ese contexto, Teresa continúa atrapada en su propio conflicto interno. El beso con Cristóbal ha despertado en ella una inquietud que no logra acallar, una sensación de estar al borde de una decisión que puede cambiarlo todo. Cada vez que piensa en él, se debate entre la culpa y el deseo, consciente de que cualquier paso en falso tendrá consecuencias. Petra observa ese desasosiego con atención, sabiendo que Teresa busca una guía que aún no se atreve a pedir abiertamente. La prudencia la lleva a no intervenir de inmediato, pero también comprende que el silencio prolongado puede ser interpretado como indiferencia. Esa tensión añade otra capa de incertidumbre al ya frágil equilibrio emocional de la casa. Por otro lado, la ausencia prolongada de Simona y Candela sigue generando murmullos. Algunos empiezan a sospechar que su salida no responde a un simple capricho, sino a un plan cuidadosamente preparado. La falta de respuestas claras alimenta la curiosidad y el recelo, creando un clima de expectación que amenaza con estallar. Manuel, al tanto de todos estos movimientos, siente que la promesa se ha convertido en un campo minado donde cada paso puede detonar un nuevo conflicto. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, esa percepción refuerza su decisión de actuar. Ha perdido demasiado como para seguir aceptando golpes en silencio. Con esa convicción, comienza a preparar su próximo movimiento, consciente de que enfrentarse a Leocadia implicará riesgos aún mayores. Pero también sabe que quedarse inmóvil significaría aceptar la derrota definitiva. Esa certeza lo acompaña mientras la noche avanza, marcando el inicio de una etapa en la que ya no habrá espacio para medias tintas. Así, bajo la luz tenue de los corredores, la promesa guarda un silencio cargado de presagios. Cada personaje, encerrado en sus propios miedos y decisiones, intuye que el amanecer traerá consigo nuevas confrontaciones y que el equilibrio, ya de por sí frágil, está a punto de romperse. Unas horas más tarde,
Cuando la madrugada avanza y la casa parece contener la respiración, Manuel toma plena conciencia de que ya no existe un camino intermedio. El silencio de los pasillos, interrumpido solo por el crujir de la madera antigua, le ofrece el espacio necesario para asumir que todo lo que había construido se ha desmoronado de manera irreversible. Ya no se trata de salvar un negocio, sino de defender su nombre y su derecho a no ser aplastado por la voluntad de Leocadia. Esa certeza lo empuja a revisar cada decisión pasada con una lucidez amarga. Manuel recuerda las advertencias que ignoró, los momentos en los que confió en que el diálogo bastaría para frenar a su enemiga, y siente cómo esas concesiones se vuelven ahora en su contra. Comprende que la guerra no comenzó cuando licenció el motor, sino mucho antes, cuando Leocadia decidió que nadie podía desafiarla sin pagar un precio ejemplar. Mientras tanto, Leocadia mantiene su posición con una calma estudiada que roza la crueldad. Observa desde la distancia los efectos de su presión y se convence de que el aislamiento de Manuel es total. Para ella, ese cerco no es un exceso, sino una medida necesaria para restablecer un orden que considera natural e incuestionable. Cada socio que se retira, cada puerta que se cierra, refuerza su convicción de estar en el lado correcto de la historia. Sin embargo, incluso en esa aparente seguridad, una sombra de inquietud se instala en su mente. Leocadia conoce bien el temperamento de Manuel y sabe que la humillación puede convertirse en el detonante de una respuesta imprevisible. Esa posibilidad la obliga a mantenerse alerta, a vigilar cada movimiento, consciente de que el verdadero peligro suele surgir cuando el enemigo parece vencido. En paralelo, Ángela atraviesa una noche marcada por la angustia y la reflexión. Encerrada en su habitación, repasa los acontecimientos recientes con una mezcla de miedo y determinación. El recuerdo de la sesión con el psiquiatra se entrelaza con la sensación constante de estar atrapada en una red tejida por Lorenzo y reforzada por Leocadia, una red que amenaza con asfixiarla por completo. A medida que pasan las horas, la idea de fingir locura deja de parecerle una locura en sí misma y empieza a adquirir una lógica inquietante. Ángela entiende que esa máscara podría ofrecerle una grieta por la que escapar, aunque el precio sea alto y las consecuencias imprevisibles. Esa conclusión no le trae alivio, sino un nuevo tipo de temor, más profundo y silencioso. Curro, incapaz de dormir, siente que esa distancia impuesta entre él y Ángela se vuelve insoportable. La prohibición de Leocadia resuena en su mente como un desafío directo, una línea que tarde o temprano tendrá que cruzar. La imagen de su madre, vencida por circunstancias similares, actúa como un recordatorio constante de lo que está en juego si decide permanecer pasivo. Esa presión interior lo lleva a plantearse decisiones que antes habría evitado. Curro empieza a aceptar que proteger a Ángela puede implicar enfrentarse abiertamente a quienes detentan el poder en la promesa. Aunque el miedo no desaparece, la convicción de que no puede permitir que la historia se repita se impone con una fuerza renovada. En la zona de servicio, la incertidumbre se convierte en una presencia constante. Samuel, aún abatido, intenta encontrar sentido a la situación del refugio, pero cada intento de racionalizar el cierre termina chocando con la realidad de las personas que quedarán desamparadas. Esa impotencia lo lleva a cuestionar no solo sus decisiones, sino su propia fe, como si ésta hubiera sido puesta a prueba más allá de sus límites. Petra, a su lado, continúa siendo un apoyo firme, aunque también comienza a mostrar señales de desgaste. Sabe que las palabras de ánimo ya no bastan y que, sin una solución concreta, el desánimo de Samuel puede transformarse en resignación. Aún así, se niega a rendirse, convencida de que ceder sería traicionar todo aquello por lo que han luchado. Al mismo tiempo, Teresa se enfrenta a la soledad de sus pensamientos. El recuerdo del beso con Cristóbal no la abandona, y la confusión que le provoca se intensifica con cada intento de ignorarlo. Empieza a preguntarse si ha estado reprimiendo sentimientos por miedo al juicio ajeno, y esa duda la coloca en una encrucijada emocional de la que no sabe cómo salir. Petra observa ese proceso con atención, consciente de que Teresa necesita más que un consejo superficial. La situación exige una reflexión profunda, una orientación que tenga en cuenta no solo las normas, sino también la verdad de lo que siente. Esa responsabilidad pesa sobre Petra, que sabe que su intervención puede inclinar la balanza en un sentido u otro. Por otro lado, el misterio que rodea a Simona y Candela alcanza un punto crítico. Su prolongada ausencia alimenta rumores cada vez más insistentes, y algunos comienzan a preguntarse si su plan, aún desconocido,
podría alterar de forma significativa el equilibrio de la casa. Esa expectación genera un nerviosismo latente que se suma al clima general de tensión. En medio de todo ese caos silencioso, Manuel empieza a perfilar mentalmente su contraataque. Ya no se trata de responder a cada golpe de Leocadia, sino de encontrar el punto exacto donde su poder pueda ser cuestionado. Esa estrategia, todavía difusa, se convierte en una obsesión que lo mantiene en vilo, pero también le devuelve una sensación de control que creía perdida. Así, cuando el amanecer se aproxima, la promesa se prepara sin saberlo para un nuevo día marcado por decisiones irreversibles. Las sombras de la noche se retiran lentamente, pero los conflictos que han germinado en la oscuridad están lejos de disiparse. Cada personaje se enfrenta a un futuro incierto, consciente de que el próximo paso puede cambiarlo todo. Al amanecer, la luz entra en la promesa con una frialdad distinta, como si anunciara que nada de lo ocurrido durante la noche ha quedado atrás. Manuel se levanta con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Ya no hay espacio para la duda ni para la nostalgia de lo perdido. Lo que queda es una voluntad firme, casi obstinada, de no permitir que Leocadia escriba el final de su historia sin oposición. Con esa determinación, Manuel empieza a revisar cada vínculo, cada alianza pasada, buscando el punto exacto donde el poder de su enemiga pueda resquebrajarse. Sabe que enfrentarse a ella de forma frontal sería un suicidio, pero también entiende que existen grietas, intereses ocultos y lealtades frágiles que podrían volverse en su favor si logra manejarlas con inteligencia. Esa reflexión lo mantiene concentrado, casi ajeno al resto del mundo. Leocadia, por su parte, percibe ese cambio incluso sin verlo. Hay algo en el ambiente que la inquieta, una sensación sutil de que Manuel no está derrotado del todo. Por eso refuerza su vigilancia, dando instrucciones precisas para que cada movimiento sea observado y cada posible filtración de información quede bloqueada. Para ella, la disciplina y el control son las únicas garantías de estabilidad. Ángela despierta con el peso de una decisión que empieza a tomar forma en su interior. La noche le ha dejado claro que confiar en la comprensión ajena es un lujo que no puede permitirse. El aislamiento impuesto por Leocadia y la sombra constante de Lorenzo la obligan a aceptar que su libertad dependerá de una estrategia tan arriesgada como desesperada. Fingir locura deja de ser una idea abstracta y se convierte en un plan que, aunque la aterra, podría salvarla. Esa resolución no llega sin consecuencias emocionales. Ángela siente que traiciona una parte de sí misma al contemplar esa posibilidad, como si renunciara temporalmente a su propia identidad. Sin embargo, el miedo a quedar atrapada en un matrimonio forzado pesa más que cualquier escrúpulo, y esa balanza inclinada marca el rumbo de sus próximos pasos. Curro, atento a cualquier señal, nota un cambio en la actitud de Ángela incluso sin verla. La distancia forzada entre ambos no le impide percibir que algo decisivo está ocurriendo, y esa intuición lo empuja a mantenerse alerta. La prohibición de Leocadia ya no lo frena como antes, al contrario, refuerza su convicción de que deberá actuar, aunque todavía no sepa cómo ni cuándo. Mientras tanto, en la zona de servicio, el día comienza con un silencio incómodo. Samuel intenta retomar la rutina, pero cada gesto cotidiano se le antoja vacío, carente de sentido tras la inminente clausura del refugio. La fe que siempre lo sostuvo parece tambalearse, y esa fragilidad lo hace sentirse vulnerable como nunca antes. Petra, observándolo desde la distancia, comprende que el abatimiento de Samuel no es pasajero. Sabe que necesitará algo más que palabras de ánimo para salir adelante, pero también es consciente de que las soluciones no están a su alcance inmediato. Esa impotencia compartida refuerza un vínculo silencioso entre ambos, una complicidad nacida del dolor y de la resistencia. Teresa, por su parte, se despierta con la mente aún atrapada en sus dudas. El recuerdo del beso con Cristóbal vuelve a imponerse con una intensidad que no puede ignorar. Empieza a entender que posponer indefinidamente una decisión solo prolonga su confusión, y esa toma de conciencia la empuja a buscar claridad, aunque eso implique asumir riesgos emocionales. Petra percibe ese cambio y se prepara para intervenir. Sabe que Teresa se encuentra en un punto crítico, y que una orientación honesta puede marcar la diferencia entre la serenidad y el arrepentimiento. Esa responsabilidad la lleva a reflexionar con cuidado, consciente de que no puede imponer una respuesta, sino ayudarla a encontrar la suya propia. A su vez, el misterio en torno a Simona y Candela comienza a generar consecuencias visibles. Su ausencia prolongada despierta sospechas más concretas,
y algunos empiezan a preguntarse si su plan, aún oculto, podría estar relacionado con los conflictos que sacuden la casa. La incertidumbre se transforma en un murmullo constante que recorre los pasillos. En ese clima de tensiones cruzadas, Manuel siente que el tiempo juega en su contra, pero también a su favor. Cada minuto que pasa aumenta la presión sobre Leocadia, que debe sostener un cerco cada vez más amplio. Esa paradoja lo anima a seguir adelante con su estrategia, convencido de que la clave está en resistir el embate inicial hasta encontrar el momento justo para golpear. Así, el día avanza con una calma aparente que nadie logra creer del todo. Bajo la superficie, las voluntades se alinean, los planes se afinan y las decisiones se solidifican. La promesa se convierte en un escenario donde cada gesto adquiere un significado nuevo, y donde el futuro de sus habitantes pende de un hilo cada vez más tenso. Al avanzar el día, la promesa deja de ser solo un escenario de tensiones latentes para convertirse en el reflejo de decisiones que ya no pueden aplazarse. Manuel siente con claridad que ha tocado fondo y que, precisamente por eso, ha dejado de temer las consecuencias. Haber perdido el negocio no lo ha paralizado, al contrario, lo ha liberado de la prudencia que hasta ahora lo mantenía contenido. En su interior se consolida una certeza. Si Leocadia lo ha despojado de todo, ya no tiene nada que perder salvo su dignidad. Esa convicción se traduce en una calma extraña, casi inquietante. Manuel empieza a hablar menos y a observar más, midiendo silencios, reacciones y movimientos ajenos. Cada gesto de Leocadia confirma su estrategia de control absoluto, pero también revela el esfuerzo constante que debe realizar para mantener ese dominio. Para Manuel, esa necesidad de vigilancia es una señal de debilidad que piensa explotar en el momento oportuno. Leocadia, por su parte, percibe que algo ha cambiado. Aunque sigue mostrándose firme y segura, la actitud de Manuel la incomoda. Ya no lo ve suplicante ni reactivo, sino contenido, como si estuviera preparando algo. Esa percepción la obliga a endurecer aún más sus decisiones, consciente de que una grieta mínima puede poner en peligro el orden que tanto se esfuerza por imponer. En ese mismo clima de control y resistencia, Ángela avanza un paso más en su determinación. El aislamiento, lejos de quebrarla, la ha empujado a aceptar una verdad dolorosa. Nadie acudirá a salvarla si no lo hace ella misma. La idea de fingir locura deja de ser un pensamiento vergonzante para convertirse en una estrategia consciente, una forma de ganar tiempo y escapar del matrimonio que la amenaza. Esa resolución no es heroica ni romántica, sino amarga y solitaria. Ángela es plenamente consciente del riesgo que implica jugar con la percepción de su propia salud mental, pero el miedo a repetir el destino de quienes fueron destruidos por Lorenzo pesa más que cualquier escrúpulo. En silencio, se prepara para representar un papel que jamás imaginó asumir. Curro, desde la distancia impuesta, intuye que Ángela ha tomado una decisión crucial. Aunque no conoce los detalles, siente que la urgencia se ha intensificado. La prohibición de Leocadia ya no lo frena, sino que refuerza su convicción de que pronto deberá actuar. La memoria de su madre, empujada al límite por las mismas fuerzas, se convierte en un recordatorio insoportable de lo que está en juego. Mientras tanto, Jacobo continúa atrapado en su obsesión. La ayuda ambigua de Adriano no le ofrece la paz que esperaba, y las dudas crecen hasta convertirse en sospechas abiertas. Empieza a percibir incoherencias, silencios demasiado medidos, respuestas que esquivan el centro del problema. Sin pruebas concretas, Jacobo se debate entre la confianza que siempre tuvo en su amigo y la intuición de que algo esencial se le está ocultando. Adriano, por su parte, vive cada encuentro con Jacobo como una amenaza. Fingir que investiga lo obliga a construir una mentira cada vez más compleja, y el peso de esa farsa empieza a notarse en su comportamiento. La lealtad y el deseo chocan con una violencia silenciosa, y Adriano sabe que, cuando la verdad salga a la luz, no habrá forma de evitar el desastre. En la zona de servicio, el cierre del refugio deja una huella profunda. Samuel, agotado emocionalmente, comprende que su caída no es solo personal, sino colectiva. La pérdida de ese espacio significa abandonar a quienes más necesitan apoyo, y esa carga amenaza con quebrar su fe. Petra, firme a su lado, intenta sostenerlo, aunque ella misma empieza a sentir el desgaste de una lucha que parece desigual. Teresa, observando el sufrimiento ajeno, se enfrenta también a su propio conflicto. El beso con Cristóbal ha dejado de ser un simple recuerdo para convertirse en una pregunta constante sobre lo que realmente desea.
La confusión la obliga a mirarse sin máscaras, a aceptar que postergar una decisión puede ser tan doloroso como tomarla. Simona y Candela, aún envueltas en su misterio, regresan con la cautela de quienes saben que cada movimiento puede ser observado. Su ausencia ha generado expectativas y sospechas, y aunque todavía no revelan sus intenciones, queda claro que su plan no es trivial y que podría alterar el equilibrio de fuerzas en la promesa. Así, el capítulo se cierra con una sensación inequívoca. Todas las piezas están en movimiento. Manuel ha perdido su negocio, pero ha ganado una determinación peligrosa. Leocadia mantiene el control, aunque empieza a notar fisuras. Ángela se prepara para un sacrificio extremo en nombre de su libertad. Y alrededor de ellos, amistades, lealtades y sentimientos se tensan hasta el límite. Nada se resuelve todavía, pero todo cambia. La guerra ya no es silenciosa. Ha comenzado de verdad.